Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Tenemos, como siempre, los aspectos más relevantes de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Y me acompaña aquí en el estudio, como cada mañana, mi compañero el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural, aquí en la Ciudad de México en el 1150 de AM, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 1120 de AM, en la ciudad de Monterrey, en el 600 de AM. Y también saludamos cordialmente a los amigos que nos ven a través del canal 13.1 de la gran cadena Albavisión, en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Bien, y también saludamos con gusto a los amigos, todos los que integran esta cadena de producción del sector alimentario, el sector primario, a médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, biólogos, trabajadores del campo. Bien, José Luis, tenemos entrevistas de interés en el campo mexicano. Así es, en la línea de Acústica Rural nos acompaña el doctor Luis Ángel Rodríguez del Bosque. Él es director general del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP. Y es que vamos a hablar de un congreso muy importante, el Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad, a celebrarse próximamente allá en el estado de Sonora. Un acto sin duda, un encuentro científico, académico e incluso de alta productividad para, pues no únicamente los tomadores de decisiones, sino para productores rurales de todo el país. Doctor Rodríguez, muy buenos días. Muchas gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Al contrario, José Luis y Armando, y a todo tu equipo de Acústica Rural, los saludo y les agradezco pues este tiempo que nos das para informarles sobre este congreso. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias, doctor. Bueno, coméntenos cuáles son las fechas y los temas y objetivos que persigue este Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad. Sí, cómo no. Ahorita estamos en la etapa preparativa. En los próximos días el señor secretario hará una rueda de prensa para anunciar los pormenores de este Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad. Se celebrará en forma mixta en la ciudad de Obregón, Sonora, y también en forma virtual los días 23, 24 y 25 de noviembre. Es un miércoles, un jueves y un viernes. Estaremos pues transmitiendo este importante congreso, y algunas 200, 300 personas máximo, si lo permite la cuarta ola de esta pandemia. Estaremos en forma presencial en la ciudad de Obregón. Doctor Luis Ángel Rodríguez, Armando Soto, muy buenos días. Doctor, si nos puede comentar de estos cambios que hoy se hay en todo el mundo, un mundo globalizado, un mundo que está viendo la visión y la visión que tiene el suelo, la agricultura, el cambio también que debemos tener de cuidar la biodiversidad, esos cambios sistémicos y este enfoque que se va a llevar a cabo en este congreso allá en Sonora en el mes de noviembre. Si nos puede platicar más sobre estos detalles de este enfoque sistémico que se le dará. Por supuesto, Armando. Pues mire, tenemos que estar conscientes que el suelo no es solamente donde pisamos y donde caminamos y donde de niños nos revolcábamos y nos llenábamos de lodo. El suelo tiene mucha vida. Hay millones y millones de organismos vivos por cada metro cúbico de suelo. Algunos organismos son perjudiciales, pero el 90% de los microorganismos que ocurren, y también incluso insectos, lombrices, son benéficas para el suelo, para la agricultura, para nosotros. Entonces es tiempo de que le demos la importancia de vida a los suelos, que en muchas
áreas de México y del mundo están degradados. Es tiempo de que le demos la importancia a la interacción que existe, no solamente el suelo, sino el suelo, el agua y la agricultura. Entonces el enfoque, como bien lo dices, es un enfoque sistémico, es un enfoque donde estaremos abordando temas como cambio climático, como desertificación, la importancia de conservar los suelos, la agricultura de conservación y el buen uso y manejo del agua, y otros temas importantes, pues como las interacciones que hay entre las plantas de la agricultura y las malezas. Ese es el objetivo de esto, de interactuar con expertos en estos temas. Habrá simposios, habrá conferencias magistrales, habrá diálogos. El último día, el viernes, habrá un conversatorio entre 5 o 6 ministros de Agricultura de las Américas, incluyendo, por supuesto, a nuestro secretario, el doctor Villalobos Arámbula. Importante, doctor, resaltar lo que usted señala en el sentido de apreciar al suelo, al agua, a la biodiversidad y a otros elementos como un todo integrado que pues permiten la sobrevivencia de la especie humana. Es correcto, no podemos ver a estos grandes temas como temas aislados, sino tenemos que abordarlos de forma sistémica. En estos 3 días nosotros vamos a hacer análisis, un diagnóstico del estado que guardan estos grandes temas, pero también proponer soluciones integradas para su mejoramiento, aprovechamiento integrado. Entonces, en los 3 días, cada uno de estos 3 días habrá una conferencia magistral con expertos internacionales en el tema, y habrá 3 simposios en la mañana del 23, en la tarde del 23, del 23 mismo. También el día 24 de noviembre habrá otra conferencia magistral, otro simposio, y por la tarde del 24 habrá un conversatorio. Y por último, en la mañana del 25 de noviembre, el viernes, les comento, habrá este conversatorio entre ministros de Agricultura de las Américas para abordar estos temas y la importancia de las políticas públicas para pues tratar de enfrentar esta problemática. Doctor Luis Ángel Rodríguez, en este foro que se va a celebrar el mes de noviembre y la participación de varias naciones de América Latina, ¿qué se espera en esa participación? Pues las tecnologías que ellos están también utilizando en cada región del continente. Miren, esperamos en primer lugar concientización de todos nosotros, los actores, los investigadores, los académicos, los que toman decisiones, los productores mismos, los técnicos que atienden a estos productores, que tomemos conciencia de la importancia del tema suelo, agua y agrobiodiversidad en nuestros sistemas agrícolas de cada uno de nuestros países, de hermanos de América, pero también que converjamos los expertos de estos temas para que también platiquemos de las soluciones. Es importante comentarles que el público objetivo son los propios productores. Muchos investigadores estarán también participando con ponencias y por supuesto pues habrá también tiempo para que haya cursos prácticos, cursos, talleres para productores principalmente y técnicos en cada uno de los países. Serán eventos paralelos durante estos 3 días, durante los días previos y durante los días posteriores. Estamos esperando tener entre 15 y 20 diferentes cursos, talleres en cada uno de los países participantes con temas muy prácticos como captación de agua de lluvia en zonas temporaleras y uso y manejo de los suelos y sus microorganismos. Son 2 de los temas que vamos a abordar, la agricultura en laderas, todos esos temas para evitar la erosión de los suelos en estos sistemas de laderas.
Doctor Luis Ángel Rodríguez, habla usted de que en esta reunión se va a llevar a cabo primero un diagnóstico y propuestas concretas de soluciones. Nos imaginamos que ya en estas etapas de la agricultura que se ha venido practicando, ya hay un diagnóstico general más o menos completo de la situación de los suelos en las Américas, prácticamente desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Es correcto, Armando y José Luis. Por supuesto que cada uno de los países que conformamos el continente tenemos diagnósticos ya muy precisos, y es tiempo de que lo presentemos, de que presentemos el estado que guarda el problema del suelo y el agua, y por supuesto eso van a ser los antecedentes, va a ser el primer simposio, platicar de todo el estado que guardan pues los problemas que tenemos en cada uno de nuestros países. En el segundo simposio, el mismo lunes por la tarde, platicarán los expertos sobre casos de éxito en nuestros países hermanos y obviamente en nuestro propio país, en México, de casos muy específicos. Les daré un ejemplo, el ejemplo que ustedes conocen del MIAF. El MIAF es una tecnología de protección de laderas de agricultura en México, que ha sido generado de forma conjunta entre el INIFAP y el Colegio de Postgraduados, donde pues evitamos hasta un 90% de la pérdida de los suelos en estas agriculturas de ladera, y donde también pues aprovechamos el incorporar sistemas forestales y sistemas frutícolas para lograr una mayor ingreso en los productores de México. Interesante, doctor Rodríguez del Bosque. Y bueno, también lo señala usted, la milpa intercalada con árboles frutales, el MIAF, como un caso de éxito, independientemente de otras técnicas que se han venido desarrollando en los últimos años para evitar la degradación del suelo y en general de todo el ecosistema. Es correcto, y así como ese ejemplo del MIAF en México, obviamente presentaremos otros casos exitosos en otros países de Centro y Sudamérica. Entonces aprovechamos pues en estos días también para presentar que existe tecnología para evitar estos problemas de la degradación de los suelos, la desertificación y el buen uso y manejo del agua. Les diré que este congreso está siendo organizado por la propia Secretaría de Agricultura, pero también con la colaboración del propio INIFAP, del Colegio de Postgraduados, del Instituto Doctor Rodríguez, perdón por la interrupción, ¿nos permite unos segundos? Vamos a una pausa y continuamos conversando con usted. Por supuesto, muchas gracias. Regresamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México, y estamos conversando con el doctor Luis Ángel Rodríguez del Bosque, director general del INIFAP, sobre este Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad. Entonces, doctor, nos comentaba usted las instituciones que organizan este Congreso, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el propio instituto que usted dirige, y qué otras instituciones están involucradas. Sí, gracias, José Luis, Armando. También está involucrada nuestra institución hermana, el Colegio de Postgraduados, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, en las Américas, y la FAO en la Oficina de México, a través de la doctora Lina Paul, y por supuesto también nuestra institución hermana, el CIMIC, a través de su director Bram Goberts. Entonces son los organismos, dependencias que estamos encargados de organizar. Les comentaba que estamos en la etapa preparativa. En los próximos días, una semana, 2 semanas más, se hará el anuncio oficial. Ya hemos avanzado, ya tenemos un logotipo, ya tenemos la imagen de este congreso. Ya tenemos también, hemos arrancado con los preparativos para la plataforma de inscripción de los trabajos, las ponencias. Habrá una convocatoria abierta
para todos los colegas de todo el continente que desean participar en componencias abiertas, obviamente dirigidas a los temas que ya hemos estado platicando, y también estamos ya contactando a los colegas expertos que van a estar platicándonos de estos temas de suelo, de agua y agrobiodiversidad, de cambio climático, de certificación, propuestas de mejora, uso y manejo del agua. Entonces, en eso estamos ahorita, José Luis y Armando. Y doctor Luis Ángel Rodríguez, ¿qué se esperan de estas contribuciones que se van a hacer de este Congreso del agua, del suelo y de la agrobiodiversidad en las Américas, con todos estos especialistas que traen tecnología de toda la América para tener pues un suelo más fértil y el manejo de la agrobiodiversidad en los diferentes productos agrícolas que hay en cada territorio de las Américas? Pues muy buena pregunta. ¿Qué esperamos? Esperamos tener propuestas concretas, enriquecedoras. Esperamos tener acuerdos. En el último día les comento de este conversatorio entre ministros de Agricultura. Ahí esperamos tener acuerdos entre los países. Esperamos también dentro del propio país nuestro de México avanzar en estos temas. Es un tema que tenemos que abordarlo. No podemos estar dejando de ignorar la importancia del suelo y del agua. Son temas que ahorita nos están afectando, sobre todo en el norte del país. Muchas veces decimos el agua no es un problema en el centro-sur de México, pero también debemos de tomar en cuenta estos cambios climáticos que están ocurriendo y que nos están afectando nuestros sistemas agrícolas. En el norte les platico un caso concreto, allá de donde vengo, del norte de Tamaulipas, un distrito, el distrito 25, que es un distrito de riego, pues este año se quedó sin agua. No hay una sola gota para regar. Entonces esas 200,000 hectáreas que debieron de estar ahorita sembrándose con agua de riego, pues se están dedicando al temporal. En lugar de sembrar maíz, van a sembrar sorgo porque no hay una gota de agua para regar. Son temas que necesitamos tratarlos. ¿Por qué está pasando esto ahorita en la actualidad? Entonces, es un ejemplo que les comento. Esa zona, los productores pues están sembrando ahorita de temporal, sin poder tener una gota para regar. Hace pocos días, incluso, doctor Luis Ángel Rodríguez, el gobierno de Nuevo León declaró emergencia hídrica. Aparte de que no hay agua para la agricultura, existe el riesgo de racionamientos de agua para uso de la población. Pues sí, al principio del programa ustedes comentaron que nos están escuchando, creo que en el canal 600 de la AM en Monterrey. Así es. ¿Sí? Pues saludo a mis paisanos de Nuevo León, de Monterrey, y efectivamente he estado yo al tanto de estas noticias. Es una tristeza ver las noticias de cómo está la presa de La Boca, prácticamente con un 10% de su capacidad. La presa de La Boca pues es un símbolo de Nuevo León, y ver cómo están emergiendo esas construcciones antiguas que tapó el agua cuando se construyó la presa. Ahorita están saliendo casas, iglesias que estaban cubiertas con el agua. Y bueno, igual en Tamaulipas estamos con ese problema. La presa El Cuchillo también en Nuevo León. Es por eso que no han podido hacer el trasvase tradicional año con año de Nuevo León a Tamaulipas, porque no hay agua que trasvasar. Así está tan grave la cosa, y como bien lo dices, no solamente ahorita está el problema de la agricultura, sino el riesgo de no contar con suficiente agua para abastecer las ciudades grandes como Monterrey. Ahora, por otra parte, doctor, ya hemos hablado con ejemplos concretos del grave impacto que tiene el cambio climático. ¿Qué otras crisis está provocando todos estos acontecimientos recientes relacionados con este tema, doctor? Pues las crisis que tenemos, que les comentaba hace ratito, no hemos tenido la suficiente
interés entre todos de mostrar estos problemas que tenemos de los suelos. Les daré otro caso concreto, el problema que tenemos de los suelos ácidos en el trópico mexicano. El instituto pues ha generado tecnología con cal agrícola para solventar este problema, y también la compactación de la zona de la Frailesca en Chiapas, que por muchos años el paso de los tractores ha ido compactando estos suelos. Y el instituto del INIFA, pues con dos prácticas muy sencillas, con la aplicación de cal y romper la capa arable con subsoleos, esas dos prácticas, José Luis y Armando, esas dos prácticas, estamos obteniendo de 2 toneladas que produce el agricultor, el campesino de allá, se está yendo de 2 toneladas a 8. Estamos cuatriplicando los rendimientos con tan solo esas dos prácticas, y el gobierno de Chiapas pues ha adoptado esas tecnologías como programas de gobierno propio. Entonces están facilitando la cal a los productores, están rentando equipo de subsoleo para que estos productores puedan acceder y poder levantar 4 veces más de lo que están ahorita levantando. El gobierno de Chiapas está muy interesado en que vuelva a ser otra vez la Frailesca el granero de México. Doctor Luis Ángel Rodríguez, si nos puede comentar toda la contribución que se van a hacer y que van a llegar a conclusiones en este Congreso de las Américas que se va a llevar en el mes de noviembre, la participación pues, de instituciones de investigación mexicanas y de otros países, es también para darle certeza al bienestar alimentario, soberanía alimentaria, y también el bienestar en el campo de cada región de la América Latina. Sí, por supuesto, esa es la intención, obtener soluciones sistémicas para el bienestar, no solamente de los campesinos, sino de la sociedad en general. Estos temas de suelo, de biodiversidad, de agua, nos deben de interesar a todos los ciudadanos del universo, del mundo. No podemos pensar solamente que es un problema de los campesinos, de los agricultores mexicanos, es un problema de todos, sobre todo si hablamos del tema del agua, que bien ahorita lo mencionan, pues el problema que tenemos en el norte, particularmente en Monterrey. Entonces, esa es la intención, llamar la atención a la sociedad en general de estos temas. Por supuesto que le pega directamente a los campesinos, pero es un tema de todos. Entonces tenemos muchas expectativas. El señor secretario está muy entusiasmado, muy interesado en ya anunciar, aunque ya hemos dado algunos avances en Obregón sobre este tema. En los próximos días, les comentaba, 15 días más, estaremos teniendo una rueda de prensa, el señor secretario, para ya formalmente anunciar, lanzar el póster, lanzar la convocatoria que estamos ya preparando. Esperamos que tengamos éxito, estoy seguro, y que el próximo año tengamos el segundo congreso y dentro de otros 2 el tercer congreso y así sucesivamente. Doctor, de los resultados que arroje este congreso, ¿podrían salir algún tipo de política pública o medidas vinculatorias para ir resolviendo este tipo de problemas? Efectivamente, es uno de los objetivos que tenemos. Tenemos 5 objetivos, un objetivo general y 5 objetivos particulares. Uno de los objetivos es ese, discutir y que pues salgan de aquí los temas para que los que toman decisiones tengan estas bases para fomentar estas políticas públicas de uso y manejo del suelo y agua. Y bueno, les comento que al fin del simposio, o al terminar el simposio, estaremos entregando la memoria que incluya todas las conferencias magistrales, todas las ponencias de los 3 simposios y los 2 conversatorios, y por supuesto todas las ponencias de los artículos que de forma libre van a enviarnos los colegas de toda América.
Pues doctor Luis Ángel Rodríguez del Bosque, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, le agradecemos muchísimo, doctor, y permítanos seguir en contacto con usted para tener más información. Yo creo que este tema es trascendental, no únicamente, y usted lo mencionó bien, para los hombres del campo. Yo creo que este es un tema que abarca a toda la sociedad, no solo de México, del continente americano y en general del mundo. Muchas gracias a ustedes por permitirme estos minutos. Los saludo, José Luis, Armando, a todo su auditorio de Acústica Rural, de todas las ciudades que están conectadas en México. Muchas gracias y nos vemos, por supuesto, nos veremos pronto. Gracias, doctor, que tenga usted buen día. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias al director general del INIFAP por este tema, del cual, por supuesto, en Acústica Rural le estaremos informando con oportunidad. Recuerde, nos encuentra usted en varias plataformas a través de la radio hertziana, la tradicional, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en otros puntos de la República Mexicana, a través de TV Abierta, en el canal 13.1 de la cadena Albavisión y, por supuesto, en redes sociales, en Facebook como Acoustic Noticias y también en YouTube y otras plataformas. Vamos a una pausa y continuamos con más en este programa. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México, con lo más importante de la información en este sector. Bien, a continuación vamos a conversar unos instantes con el ingeniero Eric Gordillo Enamorado, productor y consultor en temas agrícolas. Ya lo platicábamos hace unos instantes con el doctor Rodríguez del Bosque, el director general del INIFAP, la importancia que tiene el suelo agrícola. Y es que no nos cansamos de insistir, lamentablemente, y lo vamos a escuchar en unos instantes, muchos productores agrícolas, sobre todo los pequeños, algunos medianos, no tienen todavía el conocimiento técnico suficiente, si se me permite mencionarlo de esta manera, en torno a un adecuado manejo del suelo y la importancia que tiene la conservación de este recurso. Eric, muy buenos y fríos días allá en Hidalgo. ¿Cómo estás? Pues gracias por la invitación. Muy buenos fríos días aquí en esta parte del país. Estamos a 4 grados en este momento, entonces se está disfrutando el frío. Eric, háblanos de esto que hemos conversado con el director del INIFAP en torno a la importancia que tiene la conservación del suelo agrícola y algo de lo que tú te has dado cuenta a través de tu práctica profesional, que aparentemente falta todavía conocimiento adecuado en torno a la importancia de este insumo. Sí, José Luis, hemos encontrado en campo que muchos agricultores, por dar un dato, 2 de cada 100 productores son los que tienen un análisis de suelo, que conocen a cierto detalle qué pasa en su suelo en términos de materia orgánica, en términos de disponibilidad de nutrientes, y eso nos da pauta a que una gran mayoría de productores desconoce estas condiciones del suelo. Y si nosotros como agricultores, productividad, un mejor manejo de nuestro principal patrimonio productivo que es el suelo, entonces pues ahí está la oportunidad para aprender este importante dato, por así decirlo, de qué pasa en nuestro suelo, cómo está la condición de nuestro suelo, qué nutrientes tenemos disponibles, y ahí es donde pues parte la productividad de acuerdo a nuestra experiencia en campo. Eric Gordillo Enamorado, Armando Soto, muy buenos días. Eri, si nos puedes comentar, Hola, ¿por qué es necesario realizar un análisis de suelo y también darle a conocer al productor los beneficios, bondades que tiene que hacer al análisis de suelo? Ya como José Luis lo comentaba, muchos desconocen cuáles son esos beneficios, qué nos puede aportar hacer un análisis de suelo para conocer el estado actual de nuestro suelo y también de lo que se vaya a cultivar en esos momentos. Sí, Armando, mira, pues la principal utilidad que le vamos a encontrar es hacer un uso eficiente de nuestros insumos, dígase fertilizantes granulares, fertilizantes foliares, todo el tema de nutrición y manejo de nuestro cultivo para una buena productividad parte de este importante dato. ¿Qué pasa en mi suelo?
cómo está mi suelo, con qué nutrientes cuento yo como agricultor en el suelo para hacer una mejor producción, para tener una mejor productividad. Ese es el principal dato. Si nos remitimos a la situación actual de mercado, en donde el precio de los fertilizantes pues, se ha incrementado en un 220%, pues creo que vale la pena que nosotros como agricultores hagamos esa pequeña inversión adicional, que es una inversión que nos va a servir en los próximos 5 o 7 años para decidir qué fertilizantes tengo que comprar, qué soluciones de nutrición voy a aplicar a mi cultivo y en base a eso hacer una economía y hacer más eficiente mi proceso productivo. Esa es la importancia de contar con estos datos técnicos de qué es lo que sucede en nuestro suelo. Eric, permíteme ratificar una cifra que diste. 2 de cada 10 productores desconocen la importancia, 2 de cada 10 productores tienen análisis de suelo. Sí, fíjate que es un dato que nosotros hemos encontrado aquí en campo, al menos en mi zona de trabajo. Te hablo de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, un poquito de Querétaro y una parte de Estado de México. No, los productores desafortunadamente no tienen este dato de qué pasa en sus suelos. Entonces, la aplicación de fertilizantes, pues es un tanto al cálculo, a la estimación, a una recomendación técnica que alguien les dijo en algún momento desde campo, a algún paquete tecnológico que el productor ha escuchado o ha visto o ha referido en otros lados, pero no específicamente respecto a su predio agrícola y a la condición del suelo en su predio agrícola. Entonces, esa es una gran oportunidad para que más agricultores pues vayan adoptando esta modalidad técnica de tener exactamente qué sucede en sus suelos y a partir de ahí tomar decisiones. Eric Gordillo, y laboratorios de referencia que estén cerca de las comunidades agrícolas y también hoy en día el uso de diferentes agrobiológicos, biofertilizantes que se están utilizando, también esto ya lleva una tecnología hacia el productor, pero hace falta muchas veces, para conocer más de mi suelo, tener un laboratorio de referencia cerca de las diferentes comunidades. Sí, fíjate que pues aquí en el centro del país hay varios, ¿no? Voy a hacer referencia a organismos públicos como la Universidad Autónoma Chapingo, el Departamento de Suelos tiene un buen laboratorio, el Colegio de Posgraduados en esas mismas cercanías del área de Texcoco tiene también un buen laboratorio que es de bajo costo. Lo único que a veces es el detalle de cómo mandar o llevar la muestra a estos espacios, ¿no? Esta semana nosotros vamos a llevar muestras de suelo provenientes de predios que se siembran con nopal tunero, del área de Nopaltepec, de Ajapusco, de aquí del propio estado de Hidalgo, porque estamos en esa etapa esta semana de levantar muestras de suelo. Y para los agricultores que nos escuchan, para los productores que nos hacen el favor de ser parte de la audiencia, comentarles de que en los estados también hay universidades, hay centros de investigación como el propio UNIFAP, que tiene espacios donde pues se hacen estos muestreos de suelo y a partir de ahí pues está esta posibilidad. También hay laboratorios privados, pues con su respectivo costo económico. No voy a decir marcas, pero son muy buenos. Eric, a ese respecto, ¿son muy caros los análisis de suelo? ¿Hay que desembolsar una cantidad que pudiera representar un desequilibrio económico-financiero para los productores? Fíjate que no, va a depender mucho de qué tanto nosotros queramos conocer los detalles de nuestro suelo, pero un análisis de suelo básico debe rondar entre los 900 y los 1,200 pesos en instituciones públicas. Y en la parte privada se puede ir un poco más a 1,700, 1,800, pero hay diferentes modalidades de precio en función de qué es lo que nosotros buscamos en un análisis de suelo. Eric, ¿y cómo realizar un buen muestreo de suelo? ¿Cómo llevar esa muestra también al laboratorio? Y también conocer el parámetro que yo quiera tener para mi próximo cultivo. Sí, mira, la forma en que nosotros hacemos, hay una técnica que le llamamos el 5 de oros, que si nosotros nos remitimos a una baraja española, el 5 de oros pues tiene 5 puntos y si esa baraja la comparamos con nuestro predio, ahí en cada oro podemos hacer un pequeño levantamiento de muestras
hacer en una cubeta de PVC virgen o que no haya tenido ningún residuo de aceites o de otro tipo de productos, hacer la mezcla de nuestro suelo. Podemos levantar la muestra a diferentes profundidades, puede ser 30, 40, 60 centímetros de profundidad cada muestra, hacer un arreglo de todas las 5 muestras y obtener 1 kilo de estas muestras, revolviéndolas desde luego, para que esa sea nuestra muestra que debemos enviar al laboratorio. Yo siempre recomiendo bolsas plásticas vírgenes que no tengan algún residuo, y de esa forma empaquetar la muestra lo mejor posible, evitando que le peguen los rayos del sol, que se humedezca demasiado, y enviarla al laboratorio con una etiqueta indicando pues el predio, la ubicación más cercana, si es posible las coordenadas georreferenciadas del predio, porque eso permite también ir construyendo a la parte institucional, por ejemplo, diferentes condiciones de los diferentes suelos en nuestro país. Hay una carta de suelos elaborada por el propio INIFAP, muy bonita, en el sentido que uno puede tener también este acercamiento de saber cerca de mi predio qué condiciones tienen los suelos. Eric, ¿qué resultados te arroja un análisis de suelo? Cuando te entreguen el resultado, ¿de qué te vas a enterar? Me voy a enterar de varios aspectos técnicos. La disponibilidad de nutrientes macro, como puede ser el nitrógeno, el fósforo, el potasio, y también de los microelementos, como puede ser incluso la disponibilidad de boro, de molibdeno, de zinc, de hierro. Eso es clave. Y también el grado de existencia de materia orgánica, los porcentajes de materia orgánica presentes en mi suelo a partir de la muestra que yo envío. Entonces, hay varios datos interesantes. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí saber la cantidad de materia orgánica? Bueno, me va a servir principalmente porque a partir de ahí yo puedo determinar qué tan sano está mi suelo. Un suelo que no tiene materia orgánica literalmente es un suelo que pues es muy pobre, en donde mis minerales, mis nutrientes no van a estar tan disponibles. Hay análisis de suelos donde yo puedo incluso determinar, con su respectivo costo económico, desde luego, los microorganismos benéficos del suelo. Entonces, hay diferentes tipos de análisis de suelos y sus resultados respectivos. Pero en general voy a conocer macro, micro, cantidad de materia orgánica, coeficiente de conductividad eléctrica. Este último es el que me permite saber qué tanto se pueden mover los minerales, los nutrientes, los macroelementos para alimentar a mi cultivo. Eric, ¿nos permites por favor unos segundos? Vamos a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y continuamos platicando contigo de este importante tema. Perfecto, gracias. Gracias por estar con nosotros en este programa. Recuerde, nos encuentra usted en radio hertziana, en la radio tradicional, en diferentes frecuencias en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, otros puntos de la República Mexicana, también a través del canal 13.1 en televisión abierta, la gran cadena Albavisión, en importantes ciudades de la República Mexicana y claro, también en redes sociales, en Facebook, como Acústica Noticias. Nosotros vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y continuamos con más información aquí en este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Regresamos enseguida. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos conversando con el ingeniero Eric Gordillo Enamorado, productor y consultor agrícola, sobre casos concretos de esto que platicamos en el primer bloque con el director general del INIFAP en torno a la importancia que tiene el suelo agrícola como uno de los insumos más importantes para garantizar la producción de alimentos y para combatir todos los efectos nocivos que trae el cambio climático a este planeta. Ya es una realidad en el norte de la República, el estrés hídrico, la crisis hídrica es toda una realidad. Reitero lo que nos dijo el director del INIFAP, hay distritos de riego en Tamaulipas, en el norte, que ya se quedaron sin agua. El estado de Nuevo León recientemente acaba de declarar emergencia porque ya no hay agua en las presas para abastecer, ya no a la agricultura,
a los seres humanos que viven en varias poblaciones de Nuevo León. Monterrey, la tercera ciudad más importante de este país, un lugar muy, muy bello, una ciudad muy industriosa, pero que está enfrentando problemas importantes del agua, y todo esto está relacionado con el suelo agrícola. Entonces, Eric, todo esto mide un análisis de suelo, y ya que conozco eso, tendré la manera entonces ya de corregir todas las deficiencias que pudieran existir producto de este análisis. Pues los análisis de suelo precisamente son una herramienta útil en estas situaciones en donde hay una incertidumbre de precios en los insumos, hay una carestía en estos, sobre todo en fertilizantes, pero también en el tema de cambio climático. Haces bien una observación, el cambio climático no nos lo vamos a poder quitar tan fácilmente, pero sí hay acciones en campo que el agricultor puede hacer, y son acciones de bajo costo, de mucho beneficio económico, no solo para el agricultor, sino también para el planeta. Y en ese sentido, pues esta herramienta de análisis de suelo me va a permitir ser más eficiente en la forma en que yo hago agricultura a partir de los insumos que utilizo. Perdón, Eric Gordillo, si nos puedes comentar cuáles son los beneficios de tener un suelo sano. Ya hicimos nuestros análisis de suelo, ya tuvimos también la oportunidad de fertilizarlos con productos orgánicos. ¿Y cuáles son esos beneficios? Y también cómo interpretamos un diagnóstico de laboratorio para tener un suelo que pues nos va a dar los rendimientos, un suelo con textura, con también conocer ya comentaste tú los macro y micronutrientes que debe tener el suelo, pero si nos das a conocer un poco esa interpretación. Mira, la interpretación va en función de que yo obtengo un resultado y voy a conocer qué cantidad de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de microelementos tengo. A partir de ahí yo tengo que hacer un cálculo correspondiente para saber qué cantidad de fertilizantes, dígase fertilizantes granulares, o qué tipo de fertilizantes foliares voy a utilizar en función de mi cultivo, de la productividad que yo quiero lograr. Ejemplo, aquí en el Valle del Mezquital, con productores de maíz, nosotros hemos alcanzado un poco más de 20 toneladas de maíz en riego, maíz grano. Y eso implica una demanda bastante alta de fertilizantes a nivel granular, a nivel foliar. Y ese es parte del resultado de nuestro análisis. Hay que hacer unos cálculos para decir, ok, tengo 20% de nitrógeno, voy a ocupar otro 20%, entonces solo tengo que aplicar 20 unidades más de nitrógeno, que me implican 1 o 2 bultos de urea o del fertilizante que yo uso en términos granulares. Pero si quiero ser más eficiente, tengo que buscar qué microelementos me hacen falta, qué microelementos son los clave para detonar la productividad de mi cultivo. En el caso de maíz, molibdeno, por ejemplo, es clave para el llenado de grano, y entonces tengo que buscar el producto o la solución nutritiva que contenga molibdeno en la cantidad que yo necesito y requiero para mi cultivo. Puede sonar complejo, pero es muy simple. Hablamos de condiciones de litros, de medios litros, de 3/4 de litro para aplicar productos en función de los análisis de suelo, ¿no? Y ahí es donde intervienen también nuestros colegas ingenieros agrónomos orientando al agricultor, y el agricultor también compartiendo experiencias y sus propios aprendizajes respecto a lo que es la fertilización del cultivo, ¿no? Entonces aquí la idea es utilizar esta herramienta de análisis de suelo para hacer más efectivo nuestra producción. Y atendiendo tu pregunta, ¿qué beneficios voy a obtener yo en la calidad de mis suelos? Les puedo platicar que total. Si nosotros hacemos un uso correcto de los fertilizantes, no vamos a estar salinizando ni acidificando nuestros suelos. Y eso va a ser parte de la salud que buscaríamos en todos los predios agrícolas del país. Hace falta esta nueva cultura de utilizar datos para tomar decisiones a favor de mi patrimonio productivo, que es el suelo. Oye, Eric, un aspecto. Esto, si lo trasladamos a economía, ¿representa un porcentaje de ahorro para el productor tener un buen análisis de suelo? Y reiterar también que cada producto, cada cultivo tiene un tratamiento diferente.
Es correcto, no es lo mismo, por ejemplo, los granos básicos a cultivos cítricos o árboles frutales o cuestiones de berries o hortalizas. Cada cultivo tiene un requerimiento nutricional que a lo mejor no está disponible en nuestro suelo, y a partir de ahí es la importancia del análisis de suelo. Y en términos económicos, los datos que nosotros tenemos en campo es que si un agricultor invierte en un análisis de suelo, esta es una herramienta que le va a durar de 5 a 7 años sin ningún problema para estar haciendo productividad agrícola en diferentes ciclos agrícolas. Y entonces, el costo que nosotros hemos visto en términos de ahorro, hablamos de un 17, 18 y hasta un 30% de economía en el uso de fertilizantes. Si lo comparamos con los precios que están actualmente en el mercado de estos insumos, pues vale la pena hacer esa pequeña inversión para tener un análisis de suelo. Ahora, Eric, háblanos de la importancia del agua. Ya lo mencionamos, el norte de nuestro país está enfrentando situaciones excepcionales. En la región en donde tú te encuentras, Hidalgo, Tlaxcala, el estado de Morelos, Puebla, Hidalgo, reitero, ¿cómo se encuentra la situación? ¿Es menos riesgoso el uso del agua? Quiero decir, ¿representa menos riesgo el factor agua? Fíjate que tuvimos un ciclo agrícola y un ciclo de lluvias el año pasado, 2021, muy bueno, excepcionalmente bueno. Ahorita que nosotros andamos haciendo levantamientos de muestras, nos encontramos humedad residual en los suelos. Entonces, eso nos permite tener cierta tranquilidad porque sabemos que hay una humedad residual. No he checado yo honestamente cómo viene la proyección meteorológica porque nuestro ciclo va a empezar a mediados de marzo, entonces no he checado ahorita, pero si fuese el caso de lluvias deficientes, creo que tenemos ahí la forma de salir bien librados, porque hay una humedad residual en muchos de nuestros predios. Y el tema del agua, por ejemplo, para Querétaro sí es crítico. Querétaro pues está un poco seco. En ese caso, la parte que colinda también de Querétaro con el Estado de México, Jilotepec, tenemos ese detalle de que sí hay una sequía que ya se nota, un estiaje, por así decirlo. Esperemos que el creador sea benévolo con el tema de lluvias para este ciclo agrícola que está por iniciar. Pero si hablamos de este factor agua, yo no soy pesimista, pero sí quiero comentarle al auditorio que este factor del agua para los próximos 10 años es un factor que tenemos que considerarlo como clave para nuestra propia existencia y desarrollo de la civilización. El agua es un tema clave y en la agricultura tenemos que apostarle a hacer un uso eficiente del agua. Hace falta mucha infraestructura, hace falta mucha inversión, pero hay tecnologías muy amigables con el medio ambiente. Hace poco tuvimos la oportunidad de conocer a detalle un humidificador, que es un aparato de origen israelí que genera agua a partir de la neblina que está presente en días como hoy, por ejemplo. Es un aparato que puede generar hasta 200 litros de agua diarios. Es un aparato de bajo costo. Es una innovación productiva en el agro. No está accesible para la mayoría de los productores en términos de precio, pero gradualmente esta tecnología va a tener que llegar al campo para que nosotros como agricultores hagamos un uso eficiente del agua y aprovechemos cualquier tecnología que nos permita obtener este recurso a un bajo costo. Eric Gordillo, y si nos puedes comentar, ¿tú qué les dirías a los productores, recomendaciones para el análisis de suelo y tener un mejor producto? Que lo realicen a la medida de sus posibilidades antes de iniciar su ciclo agrícola, antes de las siembras, en el caso de cultivos anuales y en el caso de cultivos perennes como pueden ser los árboles frutales. También es importante hacer un análisis de suelo porque con esta herramienta voy a poder bajar costos de producción al momento que yo adquiero y uso insumos como pueden ser los fertilizantes. En el caso de los cultivos anuales, es una clave para nuestra productividad. Yo quiero más toneladas de maíz o más toneladas de cebada. Tengo que apostarle a conocer la salud de mi suelo y apostarle al análisis de suelo como una herramienta que me permite hacer una planeación de la productividad que yo busco y por consiguiente de mi ingreso.
si hay condiciones climáticas favorables. Entonces, esa sería la utilidad, Armando. Una herramienta para hacer una mejor planeación de nuestro proceso productivo. Pues ingeniero Eric Gordillo Enamorado, productor y consultor agrícola, muchas gracias, Eric, por tocar este tema, por darnos a conocer esta situación, y ojalá nuestros amigos productores que nos están escuchando lo tomen en cuenta y consideren lo más pronto posible un análisis de suelo antes de que empiece la temporada agrícola. Es correcto, y un espacio como el de ustedes pues es una excelente herramienta de comunicación que va a permitir que el productor tenga acceso a estos análisis de suelos, a los espacios donde se realizan las muestras, los análisis de suelo propiamente, y bueno, abiertos a colaborar en todo momento para quien desee más información, estamos para servirles. Muchas gracias, Eric, que tengas buen día. También para ustedes y el auditorio, excelente día. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted este tema, Armando, importante considerar todos los aspectos relacionados con el suelo. Es la parte más importante, un suelo productivo, un suelo fértil, un suelo pues con vida nos va a dar también una soberanía alimentaria, José Luis. Así es, bueno, pues estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Agradecemos mucho su audiencia, les recordamos nuestras frecuencias en radio, en televisión, en redes sociales, el Facebook de Acoustic Noticias, y como siempre agradecemos mucho la colaboración del equipo técnico y de producción de Acústica Rural, y permítanos seguir en contacto con usted. Que tenga excelente día.